Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunir para escudriñar su palabra. Bienvenidos a su discipulado Vasos de Honra. Vamos a hacer una oración para dar inicio con nuestro discipulado del día de hoy. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Padre Santo. Padre bueno, gracias por tu fidelidad hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, Señor. Te queremos suplicar, Padre, que tú prepares nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos asimilar lo que tú nos quieres decir el día de hoy, para que podamos entenderlo, para que podamos grabarlo en nuestros corazones, pero sobre todo que también podamos practicarlo y vivirlo en nuestra vida diaria, Señor, en cualquier ámbito de nuestra vida. Prepara el corazón de cada uno de los oyentes, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre y que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias una vez más, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, la clase del día de hoy lleva por nombre una promesa cumplida o promesa cumplida. Y seguramente al ver la ilustración de la clase, bueno, ya te imaginarás de qué se trata la clase. La clase se trata efectivamente de una doctrina que creemos que es muy importante conocerla a fondo, conocerla plenamente, porque hoy en día esta doctrina se ha desvirtuado mucho, se ha malinterpretado mucho y lo único que ha ocasionado es que el nombre de Dios, se burlen del nombre de Dios, se burlen de nosotros como creyentes, porque es por esa mala interpretación de esta doctrina. Y efectivamente vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo. Pero antes de empezar a verlo de lleno, lo que se refiere al Espíritu Santo, quisiera yo establecer algunas premisas, algunos principios bíblicos en los cuales nosotros creemos. Primero, hermanos, nosotros creemos que Dios es un Dios trino. Es decir, es un Dios que tiene tres personalidades. Un Dios nada más, no tres dioses, hermanos. Un Dios con tres personalidades. Dios Padre, Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Y si bien en la Biblia no hay un versículo, una cita donde diga y aparezca ahí la palabra Trinidad, hay muchas porciones de la palabra de Dios que implícitamente dan lugar y establecen la existencia de esta Trinidad por parte de Dios. Y miren, quisiera iniciar precisamente estableciendo esto y lo que dice la palabra de Dios. Las primeras tres citas que vemos aquí en esta primera diapositiva nos van a hablar precisamente de que Dios es un único Dios y que solo hay un Dios. Me voy a permitir hacer yo esa cita, anótenla ahí en sus hogares, hermanos. Yo voy a hacer dos citas tanto del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Al final nosotros creemos plenamente también que no hay ningún tipo de contradicción en la palabra de Dios, pero vamos a ver tanto citas del Antiguo como del Nuevo Testamento. La palabra de Dios en Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Isaías capítulo 45 versículos del 5 al 6, ese no está, anótalo. Dice la palabra de Dios: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y las dos citas del Nuevo Testamento que me gustaría compartir precisamente es
Marcos 12:29, en palabras propias de nuestro Señor Jesucristo, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en 1 Timoteo 2:5 nos dice su palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De tal manera, hermanos, que entonces podemos ver que estas primeras citas bíblicas enseñan dos cosas. Primero, que Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios en el que nosotros creemos, solo es uno. Y que fuera de él no hay ningún otro Dios. Y que es el único Dios. Estas son las dos cosas que enseñan estas citas bíblicas: que Jehová es uno y que Jehová es el único Dios. Vemos nosotros, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios establece que hay un solo Dios. Pero también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que hay más de una persona, de una personalidad divina. Como lo veíamos hace ratito, ya sea el Padre, ya sea el Hijo o el Espíritu Santo. Y esta Trinidad está precisamente reflejada en estas citas que vamos a ver, que van a ir apareciendo: Génesis 1:2, Juan 1:3, Romanos 9:5, Hechos 5 del 3 al 5 y Mateo 3:16, ¿sí? Entonces, miren, les voy a dar lectura a una de estas citas. Desde Génesis, en el principio de la creación, Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está hablando del Espíritu Santo, En Juan 1:3 nos dice la Biblia: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando aquí, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que el Señor Jesucristo es el Creador. En Juan 6:27 también nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí también está tanto el Padre como el Hijo, ¿no? Y en Romanos 9:5 nos dice: de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. De tal manera, hermanos, en la predicación del domingo pasado, nuestro pastor nos dejaba claro, que a la luz de la Biblia, que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, es Dios. Y nos dio varias citas bíblicas a la luz de la Biblia, claro, ¿no? Estableciendo que que Jesucristo es Dios. Y hay otra cita bíblica que, como les decía, que si bien no existe la palabra Trinidad en la Biblia, implícitamente su palabra nos muestra que existen esas tres personalidades. Miren, en Juan 14:26 nos dice la palabra de Dios: mas el Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y aquí mismo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí van las dos personalidades, hermano, tanto el Espíritu Santo como el Padre. Pero ¿quién está hablando aquí? Jesucristo, es Dios Hijo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, hermano, entonces
De tal manera vemos que a la luz de la Biblia que en el Dios Trino, el Dios Trino en el cual nosotros creemos, tiene tres personalidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esas tres personalidades son un solo Dios. Esas tres personalidades son Dios. El texto base que vamos a tomar, hermanos, para nuestra clase de esta doctrina, la encontramos en Juan 14, versículos del 15 al 18. Y me voy a permitir dar lectura yo. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, del capítulo 14 al 16, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, antes de ser apresado por los soldados, se despide de sus discípulos. Y obviamente ellos, como humanos, empezaron a pensar cómo era posible. El Señor Jesucristo ya no estaría con ellos, estarían solos, se quedarían solos, a no ser que el Señor Jesucristo enviara a un reemplazo, a otro reemplazo. Más adelante lo verían, obviamente, en su resurrección, pero bueno, eso es ya una cuestión un tanto diferente, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo hace aquí, en esta porción de la palabra, una promesa. Y les dice a sus discípulos que ellos no iban a estar solos, que les iba a mandar a otro consolador. Y hermanos, nosotros a la luz de la Biblia vemos que el Espíritu Santo tiene varios nombres. Varios nombres aquí utilizan, precisamente en este texto base que estamos utilizando, lo reconoce como el Consolador. Y ahorita vamos a ver, aquí van a ir apareciendo cuáles son esos sinónimos con los que la Biblia reconoce al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Miren, precisamente la primera lo reconoce como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Cristo, como el Consolador, como el Espíritu de la promesa, como el Espíritu de verdad, como el Espíritu de gracia, como el Espíritu de vida y como el Espíritu de adopción. Y hay otros nombres con los cuales la palabra de Dios identifica al Espíritu Santo. Ahora, aunque el Señor Jesucristo se marchaba, no los dejaría solos. Nosotros no estamos solos, hermano. Aun cuando hoy en día el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, nosotros no estamos solos. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a otro consolador. Pero mira, desde la primera diapositiva, donde aparece el nombre de la clase, yo te decía que tal vez por el dibujito habías identificado o habías reconocido de qué se trataba la clase. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia utiliza un lenguaje alegórico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que Dios en su palabra le da imagen a algo que no tiene imagen para expresar una idea y para que esa idea se entienda más claramente. El lenguaje alegórico que aparece en la palabra de Dios es eso, dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido. Mira, un ejemplo claro lo tenemos en Marcos 1:10. Marcos 1:10 nos dice la palabra de Dios: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta porción de la palabra nos habla del bautizo de nuestro Señor Jesucristo.
Y obviamente hace referencia a cuando Él está subiendo de las aguas, como como el cielo se abre y el Espíritu Santo baja como en forma de paloma. Pero no es que el Espíritu Santo fuera una paloma, no, hermano, sino que Dios utiliza esta imagen para que nosotros podamos entender el suceso, el hecho en ese tiempo. En Hechos 2 del 3 al 4 nos dice también la palabra: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí obviamente está haciendo un lenguaje alegórico referente al Espíritu Santo, que se veían como lenguas de fuego sobre los apóstoles, pero obviamente el Espíritu Santo sabemos que no tiene forma, que no es una lengua de fuego ni una paloma, sino que utiliza aquí Dios el lenguaje alegórico para que nosotros podamos entender más claramente qué es lo que pasa, la idea de que Dios nos quiere dar a entender. Y por ejemplo, fíjate, ¿qué pasa cuando tú estás leyendo un cuento o una noticia y de repente oyes la palabra muerte? Lo primero que te imaginas precisamente es este dibujito que aparece aquí, ¿sí? Una calaca con su capucha y con su guadaña. Cuando tú escuchas la palabra muerte, pasa eso. ¿O qué pasa también cuando escuchas la palabra tal vez justicia? Pues ves ahí a como una mujer con una balanza para que simulando que precisamente tanto de un lado como de otro debe ser igual la justicia. En el versículo 16, hermano, el Señor Jesucristo nos dice, retomando nuestro texto base: y yo rogaré al Padre. Vemos ahí implícitamente otra vez la Trinidad. ¿Te das cuenta? Mira, yo, está hablando del Señor Jesucristo, Dios Hijo, rogaré a quién, al Padre, y os dará otro consolador. Pero quiero aclarar bien esta palabra de otro consolador. Hay algunas palabras en la Biblia que tienen diferentes connotaciones o varias connotaciones. Esta palabra otro es una de ellas, porque mira, viene del original griego. En unas partes de la Biblia, esta palabra otro viene del original griego heteros, pero que significa otro de una clase diferente. En Gálatas 1:8 dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra otro aquí en Gálatas 1:8 está hablando de otro, de alguien de otra clase, de otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, esta palabra otro también aparece, como lo vimos aquí en Juan 14:16, al cual se refiere el Señor Jesucristo. Pero esa palabra viene del original griego alos, que significa otro de la misma clase y rango, otro de la misma esencia, no diferente. Mira, hermano, y está en Juan 14:16, que lo acabamos de leer, y Juan 14:26, que hace ratito también ya te lo leíamos, ¿sí? Donde está implícitamente la Trinidad, que dice Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Entonces, esta palabra otro, a la que utiliza el Señor Jesucristo en Juan 14:16, se refiere a otro de la misma clase y rango. Mira, para que te quede más claro todavía, tú tienes aquí vemos en la diapositiva un dibujito de la Biblia. El original griego heteros de otra clase de diferencia es como si tú tuvieras en una mano la Biblia y en otra un libro de matemáticas. Ambos libros son totalmente diferentes,
esencias diferentes, contenido diferente. Un libro es espiritual, enseñanzas bíblicas, palabra de Dios, y otro libro es de conocimiento secular, ¿no? De números y que muchos no entendemos mucho. Pero bueno, son totalmente diferentes. Pero el original griego halos, que es otro de la misma clase y rango al que se refiere nuestro Señor Jesucristo, es como si tú tuvieras tu Biblia, la que utilizas tú, y la Biblia de tu esposa o de tu hijo, lo que sea. Ambos libros son iguales, tienen el mismo contenido, las mismas enseñanzas, pero son palabras de Dios los dos libros, pero obviamente de manera física son otros, no son el mismo libro. ¿Sí me explico? Entonces, mira, eso no se refiere la palabra otro al que se refería el Señor Jesucristo era otro de la misma clase, del mismo rango, de la misma importancia, de la misma esencia, de la misma divinidad. ¿Sí? Bien, entonces fíjate, hermano, quisiera que vayamos a ver la etimología y la definición del Espíritu Santo. Viene también, ya puse ahí la palomita, acuérdate de lo que acabamos de ver, del lenguaje alegórico, y no es que el Espíritu Santo sea una palomita, pero viene la definición del Espíritu Santo, viene del original griego parakletos, que significa abogado, consolador o intercesor. También viene del latín consolator, que significa el Dios que me consuela. De tal manera, hermano, que entonces podemos ver a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad con la misma naturaleza, con la misma esencia divina, pero con diferentes funciones. Cada personalidad de la Trinidad divina tiene diferentes funciones. Ahora, bueno, sí, me vas a decir tal vez, bueno, hermano, pero a ver, yo no he visto ninguna cita bíblica donde diga que el Espíritu Santo es Dios, y vamos a ver precisamente eso ahorita, la deidad del Espíritu Santo. Ahí mismo, la palabra de Dios es bien clara, hermano, y no hay ningún tipo de contradicción en ella, es inerrante la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, iguala al Espíritu Santo a Dios. En Hechos 5 del 3 al 4 seguramente tú te recordarás de esta historia de Ananías y Zafira. Hechos 5, 3 y 4 dice la palabra de Dios: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí en esta porción, Dios en su palabra está igualando el Espíritu Santo a Dios. Es decir, está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, hermano. Primero, fíjate, le dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es decir, le está diciendo primero en el versículo 3 que había mentido al Espíritu Santo, y en el versículo 4 le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces está igualando aquí la misma palabra de Dios, nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, en 1 Corintios 3:16 también nos dice la palabra de Dios, mira: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primero, ¿templo de quién? De Dios. Y en otra palabra, en otra porción también vemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero aquí, mira, aquí dice bien claro: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y por si fuera poco, mira, en 1 Corintios también 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, Dios mismo en su palabra iguala al Espíritu Santo
como Dios. Ahí no hay vuelta de hoja, hermano. No hay de que podamos distorsionar o torcer la palabra de Dios, porque Dios es bien claro. Ahora, fíjate, aquí hay algo importante que quiero que veamos también y que hagamos una comparación de estas citas. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el versículo 16 de 2 Timoteo nos dice que toda la escritura, es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Pero mira en 2 de Pedro 1:21 que nos dice, 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía, y la profecía se está refiriendo a la palabra de Dios, a toda la Biblia, hermano, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Dice, por el Espíritu Santo. Una vez vemos aquí, hermano, una vez más vemos que Dios en su palabra iguala al Espíritu Santo como a Dios. Entonces, podemos ver claramente aquí que el Espíritu Santo es Dios, hermano. Es otra personalidad, otra persona de la Trinidad con diferentes funciones, pero también es Dios. Aparte de esto, hermano, mira, a la luz de la Biblia también nosotros vemos que su palabra, la palabra de Dios, le atribuye ciertas características que únicamente Dios puede tener al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es omnipresente. En el Salmo 139, del 7 al 10, nos dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el Espíritu Santo es omnipresente, hermano. Estos atributos que vamos a ver en esta diapositiva son atributos únicos de Dios y que la Biblia atribuye al Espíritu Santo, confirmando y estableciendo una vez más que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, hermano, también es eterno. Hebreos 9:14 nos dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otro atributo más, únicamente exclusivo de Dios. ¿Qué otro atributo vemos en la Biblia que tiene el Espíritu Santo? Es omnipotente. Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es omnipotente, hermano. Y el Espíritu Santo también es omnisciente, es decir, todo lo sabe. En 1 Corintios 12:10 nosotros lo podemos ver. 1 Corintios 12:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos atributos exclusivos de Dios que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo. Vimos en la diapositiva anterior que Dios mismo en su palabra iguala al Espíritu Santo como Dios. De tal manera entonces que podemos ver que a la luz de la Biblia está establecido que el Espíritu Santo es Dios, es una personalidad del Dios Trino en el que creemos. Ahora, quisiera que nos trasladáramos un poquito y recordáramos algunas manifestaciones del Espíritu Santo
que el Espíritu Santo ha hecho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, después de venir al mundo de nuestro Señor Jesucristo, se empieza a comportar de manera diferente, pero el Espíritu Santo, acuérdate que vemos que es eterno, porque es Dios, es decir, existía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, existía desde la creación. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuaba de una manera diferente. Su morada era selectiva y personal. Sí, es decir, hermano, no venía sobre todos, sino venía sobre una persona en específico, cumplía su propósito y después se retiraba. Mira, en 1 Samuel 10:10 lo vemos. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Y en 1 Samuel también, capítulo 16, del 12 al 13, nos dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Está hablando aquí de David, hermano, del rey David, antes de que se ungiera precisamente como rey. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectiva. No era con todos, sino solamente con una persona en específico, hermano. Ahí también en Jueces capítulo 15, versículo 14 nos dice la palabra de Dios: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Está hablando aquí de ese dibujito, hermano, de Sansón. Dice: así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, un sinónimo del Espíritu Santo, recuerda, vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron con sus manos. Y hermano, está hablando aquí obviamente de Sansón, pero todo lo que podían hacer estos personajes en el Antiguo Testamento lo podían hacer por el Espíritu Santo, no por ellos mismos, hermano, sino por el Espíritu Santo que moraba en ellos. Ahora, veíamos que el Espíritu Santo elegía, ¿sí? Seleccionaba para cumplir un propósito y después retirarse. Pero ¿por qué decimos esto, hermano? Porque a la luz de la Biblia nosotros lo vemos, la palabra de Dios nos lo enseña. Mira, en 1 Samuel 16:14 nos dice la palabra de Dios, hablando del rey Saúl, del primer rey que tuvo el pueblo de Dios. David toca para Saúl, tenía como subtítulo, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hasta ahí voy a dejar nada más la primera parte, voy a leer de este versículo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y en Jueces 16:20, hermano, también. Jueces 16:20 habla precisamente de Sansón también. Que Sansón decía, esta porción de la palabra de Dios nos dice que Sansón estaba confiado. Él fue un hombre, todos sabemos la historia de Sansón, que fue un hombre rebelde. Y llegó el punto en el que el Señor hizo que él hiciera su voluntad. En este versículo dice que Sansón, plenamente confiado, una vez estando en problemas con los filisteos, pensó y dijo: ay, otra vez, como las tantas otras veces, voy a salir. Pero la palabra dice: pero él no sabía que Jehová ya lo había dejado, ya se había apartado de él. En el Nuevo Testamento, hermano, la morada del Espíritu Santo
es permanente. En 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6 del 19 al 20. Ya lo habíamos leído, pero dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Efesios 1 del 13 al 14 nos dice también: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, yo no sé si tú ahorita ya te diste cuenta, pero mira, somos bendecidos porque el Espíritu Santo ya mora permanentemente en nosotros. Acabamos de leer aquí en Efesios 1:13, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, hermano, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, la ha invitado a que entre a su corazón, el Espíritu Santo lo ha sellado, pero de manera permanente, hermano. Ya no se va a salir, ya no se va a alejar. No es que el Espíritu Santo se vaya, se venga, no. Aquí entra obviamente lo que veíamos en una de las clases, hermano. Anteponer siempre la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, a tu voluntad. No es que se salga, tú le apagas, porque otra vez volvemos a un lenguaje alegórico. ¿Recuerdas que en una de las citas que acabamos de leer nos decía que el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles y que era como lengua de fuego? Pues aquí, hermano, es como si tú apagaras el Espíritu Santo cuando tú quieres hacer tu voluntad, cuando tú quieres andar en las cosas del mundo, cuando tú quieres estar de rebelde con el Señor, tú le apagas. No se sale. Si de verdad tú hiciste una decisión y el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo no se sale, siempre va a morar en ti, pero tú sí le apagas, tú le minimizas. Y no es porque el Espíritu Santo no tenga poder. Mira, esta es una de las cosas hermosas que Dios hace con nosotros. Él no nos obliga a nada. Él nos da la capacidad de poder decidir, anteponer su voluntad a mi voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice en la Biblia: no apaguéis al Espíritu. Porque sí, como decíamos en la palabra, si utilizando un lenguaje alegórico era como lenguas de fuego, y si nosotros la apagamos, es que tú no estás dejando obrar al Espíritu Santo en tu vida, hermano. Recuerda la clase de la santificación. Es la obra que Dios va haciendo en tu vida, pero solo si tú permites que Dios, por medio del Espíritu Santo, que también es Dios, obre en tu vida. Recuerda, apagar al Espíritu Santo es simplemente que tú no le preguntas a Dios cuál es su voluntad, sino que tú haces tu voluntad y Él te deja hacer lo que es tu voluntad. Ahora, hoy en día muchas sectas, hermanos, creen que el Espíritu Santo no es una persona. Dicen que es una fuerza de Dios, que es una energía que anda ahí. Y no es cierto, hermano. ¿Por qué nosotros decimos que es una persona? ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad? Bueno, pues porque la Biblia lo dice. Mira, la definición de una persona
es de un ente que precisamente tiene ciertos atributos o ciertas características. Una de esas características es que una persona tiene emociones. En Efesios 4:30 nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene emociones, es decir, siente tristeza, enojo, gozo. En Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo tiene emociones. ¿Qué otra característica define a una persona? Pues que tiene intelecto, es decir, que puede pensar, que puede conocer, que puede razonar, que tiene conocimiento. Primera a los Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, haciendo referencia obviamente al Espíritu Santo, hermano, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, es decir, todo lo conoce, todo lo razona, todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Otra de las características o de las cualidades que definen a una persona es que tienen voluntad. En 1 Corintios 12:11 nos dice que el Espíritu Santo tiene voluntad, es decir, puede decidir si sí o no, puede escoger. 1 Corintios 12:11 nos dice la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Nos está hablando a esta porción de la palabra de Dios, hermano, de los dones espirituales, ¿sí? El mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, entonces, el Espíritu Santo tiene todas las cualidades que definen a una persona: emociones, intelecto y voluntad. Lo acabamos de leer a la luz de la Biblia. El Espíritu Santo es una persona entonces, porque Dios el Padre, Dios el Hijo, también son personas. En Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y segunda a los Corintios 3:14 también nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una vez más, hermano, vemos implícitamente aquí la Trinidad. Ahora, vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Primero, hermano, convence al mundo de pecado. Hermanos, yo quiero que aquí veas cuál es la trascendencia del cumplimiento de esta promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si esa promesa, sabemos que Dios cumple todas sus promesas, hermano, pero si esa promesa no se hubiera cumplido, simplemente nosotros no podríamos estar ahí. Porque hubo un día que Dios utilizó a un instrumento, utilizó a un hermano, al hermano de la escuela dominical, al pastor, a un familiar que es cristiano, para que él te diera el mensaje de salvación, el plan que Dios tenía para tu vida. Pero ¿qué crees? Que no fue el hermano, no fue el maestro y no fue el pastor que te convenció que tú estabas mal delante de Dios, que eras un pecador. Quien te convenció fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que te hizo ver que estabas mal delante de Dios, que necesitabas arrepentirte, pedir perdón y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Fue el Espíritu Santo el que te convenció de que eras pecador. Juan 16 del 7 al 9 nos dice. Juan 16 del 7 al 9. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando otra vez nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las cosas, hermano, Dios utilizó obviamente a un instrumento, como te decía. Utilizó ese instrumento y el Espíritu Santo fue el que te hizo ver que estabas mal delante de Dios y postrarte, quebrantarte delante de Dios y aceptarle como único y suficiente Salvador.
Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que el Espíritu Santo nos guía, hermano. En Romanos 8:14 nosotros lo vemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, hermano, aquí esto es una cita que yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano, aquí dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, en todas las clases que hemos estado compartiendo, hermano, hemos hecho énfasis en la seguridad que tú debes de tener, de haber nacido de nuevo, de haber sido justificado, de haber sido regenerado, hermano, porque es bien importante. Aquí dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo espero en Dios que todos los que estamos oyendo, todos los miembros de nuestra clase de discipulado, de vasos de honra de nuestra iglesia, Dios es amor, sean en verdad hijos de Dios. Si tu amigo, familiar que nos estás oyendo, aún no eres hijo de Dios, terminando la clase, quiero que escuches cuál es la invitación que Dios quiere hacerte en este día, para que tú puedas ser hijo de Dios y para que, como dice en Efesios 1:3, tú puedas ser sellado también con el Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que intercede por nosotros, hermano. En Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A ver, hermano, aquí dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo quiero que reflexionemos un poquito en estas últimas dos palabras. Seguramente tú, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros como creyentes, ha habido días o ha habido tiempos en los que hemos pasado por gran tribulación, hermanos, por gran aflicción, por grandes pruebas. Y en esos momentos en los que no sabemos ni siquiera qué pedirle a Dios, en esos momentos en el que nuestra alma, nuestro espíritu está quebrantado y no sabemos, desesperado, y llorando, gimiendo, ¿qué crees? Que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros delante del Padre. Y es el que le dice al Padre qué es lo que necesitamos. Si nos necesita fortalecer, si nos necesita dar paz, si nos necesita ayudar en nuestra incredulidad a pesar de la prueba. Él es el que nos traduce, hermano, nuestros sentimientos cuando no sabemos ni qué decirle a Dios. Y de igual manera, yo sé que ha habido también días, hermano, y tiempos en los que ni siquiera sabes cómo agradecer a Dios por las bendiciones que ha derramado en tu vida. Y lo único que dices tal vez es decir, gracias, gracias, gracias. Y de ahí, porque no hay palabras, hermano, igual. El Espíritu Santo es el que intercede y el que le dice al Padre por todo lo que estamos agradecidos. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que Él nos enseña. En Juan 14:26 lo vemos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseña, hermano. Ahora, yo quiero que tomes en cuenta algo. Y probablemente ahorita entonces surja una pregunta. Bueno, hermano, si el Espíritu Santo entonces es Dios, ¿yo puedo orar al Espíritu Santo? ¿Es válido que nosotros oremos al Espíritu Santo? Mira, el Señor Jesucristo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña de la manera en la que debemos de orar. Se ora al Padre en el nombre de Jesús, hermano. Mateo 6 del 6 al 9 nos dice, mas tú, está hablando el Señor Jesucristo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Fíjate, dice, ora a quién, no dice al Espíritu Santo, ora
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el versículo 9 nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hermano, nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Recuerda, cada personalidad del Dios Trino en el que creemos tiene funciones diferentes. Muy bien, Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, entonces debemos de orar al Padre, hermano. Quisiera terminar con esto, hermano, y haciendo tal vez un poquito de referencia a lo que es la santidad. ¿Recuerdas lo que era la santificación, perdón? De ir dejando las cosas del mundo e ir allegándonos más a las cosas de Dios. Nos da un imperativo aquí, no nos da una opción, nos da una orden. En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18 es el imperativo que yo te digo, hermano. No nos da una opción aquí, nos está ordenando, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí está haciendo alusión, hermano, precisamente esa palabra sed llenos viene del original griego plero, que significa estar completamente saturados, estar controlados completamente bajo su dominio, estar intoxicados, totalmente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 también nos dice, ya lo acabamos de leer, y Hechos 13:52 nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es Dios mismo. Si tú ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en ti. Y como acabamos de ver, el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en ti, hermano. Hoy tristemente muchos de nosotros no queremos oír la voz de Dios que mora en nosotros. Yo quisiera terminar con esta exhortación que nos hace precisamente la palabra de Dios en Efesios 5:18. Tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo, hermano. Hermano, yo no sé si probablemente hasta el día de hoy tú hayas permitido que el Espíritu Santo se apague. Yo creo que es tiempo de que nosotros, cada uno de nosotros, avivamos esa llama del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Te queremos pedir y suplicar que tú, Señor, nos ayudes a siempre, Señor, someternos a ti, a someternos a tu voluntad, Señor, a preguntarnos qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor. No deseamos apagar al Espíritu Santo, no, Señor. Ayúdanos a anteponer siempre tu voluntad a la nuestra, Señor. A buscar primero tu reino, a buscar primero tus cosas, Señor. Confiando en que todas las demás cosas van a ser añadidas, Señor, por tu voluntad y por tu gracia. Bendito y alabado seas, Señor. Quédate con nosotros en las actividades del resto del día, y a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga.